Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Finanzas. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretarla. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera, donde te enseñamos y te decimos cómo llevar el control de tus finanzas. Como todos los episodios me presento, yo soy Jorge C. Áñez, empleado, autoempleado y emprendedor, y tu compañero y anfitrión de este podcast de cultura financiera. El día de hoy estamos contentos, estamos muy emocionados porque tenemos un invitado desde el otro lado del mundo. Para que vean, escuchen y sepan el impacto que está teniendo Hablemos de Lana. Nos escuchan en España. En algunos episodios algo les interesó, algo les gustó de Hablemos de Lana y de lo que estamos procurando hacer, que es el compartir cultura financiera que sea accesible para todo el público. Y nos contactan de Zaragoza, España, para decirnos: quiero participar, quiero ser uno de los invitados. Tenemos un experto en fintech, un experto en ahorro, José Luis Oros, que nos está escuchando. Nos estamos conectando con él acá nosotros en Chihuahua, México, y él en Zaragoza, España. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Hablemos de Lana. Hola, encantado de estar en vuestro programa. Un saludo, Jorge. Te has desarrollado mucho en emprendimiento social, que actualmente, yo te voy a dar la oportunidad de que nos lo platiques y se lo platiques a la gente que escucha Hablemos de Lana, toda tu experiencia en fintech, tu experiencia en emprendimiento social, tu experiencia en Platasumo, y en el que eres consejero de Pensumo. Te voy a pedir, porfa, que nos platiques de qué va, que nos comentes todos estos, lo que nos decías previo a que estuviéramos grabando, lo importante del ahorro, lo importante de pensar en que tengo que hacer mi consumo en relación a mi pensión, todo esto de lo que eres experto. Pero pues adelante, es tu espacio, platícanos un poco cómo comienza toda tu experiencia desde tu profesión, cómo es que te empiezas a involucrar en el mundo del fintech y en el tema de ahorro y de aprovechar las pensiones para el consumo. Sí, pues encantado, lo hago enseguida. Bueno, lo primero, el acercamiento es gracias a unas amigas que conocían, porque tenéis buenas referencias, supongo, porque si no sería de otra manera, que me dijeron de que existía este blog y que tenía mucho sentido que explicara el modelo de negocio ahí, ¿no? Entonces, como les hago caso siempre, pues aquí estoy encantado de estar así. Y respecto a mi origen profesional, yo también soy un emprendedor. Lo que sucede es que mi emprendimiento, que es un emprendimiento social, y explicaré que es social no porque lo diga yo, sino porque incluso la Comisión Europea lo ha certificado como tal. El emprendimiento empieza no porque quisiera hacer un emprendimiento social, sino porque yo estaba en unos grandes almacenes de España, el Corte Inglés, que son bastante conocidos allí, bueno, sí, en el resto del mundo también, y en los cuales pues yo estaba en marketing y comunicación. Me dedicaba a cosas bastante... Bueno, era algo raro dentro de la organización, porque yo estaba haciendo lo que es la parte del ámbito cultural, ¿no? Lo que son entrevistas, bueno, un poco lo que haces tú, más que entrevistas, organizaba eventos. Organizaba los eventos pues de presentaciones de libros, y venían autores a presentar sus libros, o venían directores de cine a presentar su cortometraje. También había mesas redondas, charlas, tanto de política, de filosofía, de deportes, y bueno, todo tipo de exposiciones de fotografías, de fotógrafos que explicaban sus viajes. Bueno, era un tema muy, muy divertido, pero bueno, que también tenía otra parte, que era de cómo controlar, cómo hacer seguimiento a las promociones de las marcas. El Corte Inglés, como en todos los grandes almacenes, las grandes superficies, se venden todas las marcas importantes del mundo. Entonces, bueno, se firman acuerdos entre las marcas y esa superficie para hacer promociones especiales que son de carácter temporal, y en las cuales pues hay precios interesantes o incentivos o lo que fuera. Y yo me encargaba también, como cuestión secundaria, de hacer el seguimiento de esas promociones que se firmaban entre las grandes marcas y el establecimiento. Y allí, haciendo una base de datos en la cual pues ibas poniendo lo típico: fecha de inicio, fecha final, cuál es la explicación muy corta de la promoción, cuál es el incentivo,
bueno, descubrí una herramienta bastante útil que era un Access, pero que estoy hablando a principios de los 2000, o sea, no estábamos muy informatizados, y eso daba una información a todos los gerentes de las plantas, de los grupos de venta, de lo que tenían que hacer en un vistazo, ¿no? Pero también yo me di cuenta al cabo de los meses, en un vistazo, de otras cosas que subyacían ahí. Me di cuenta que tenía que crear nuevos campos para explicar las promociones. Dije, ¿y esto por qué? Si esto funcionaba hasta ahora. Y era porque las promociones estaban haciendo más complejas. La forma de dirigirse de las marcas a los usuarios para conseguir venderles, pues era distinta. ¿Por qué? Porque intentaban dar otros valores nuevos, diferenciales, que antes no existían. Con lo cual era difícil explicarlas. Había pues tipo cashback, retornos que cuando comprabas en una determinada campaña podías, con un porcentaje del importe que te habías gastado, volver a comprar en otro departamento, y eso era difícil de explicar. Entonces, esa reflexión de que era una época de crisis, o sea, estamos intentando vender más, estamos intentando dar más, las marcas, nosotros dar más a los clientes, pero al final, ¿qué es lo máximo que podemos dar al consumidor? Porque parece que va a llegar un momento que tengamos que pagar al consumidor para que nos compre, lo cual es un contrasentido. Sí. O no, porque y ahí es donde empieza la idea, ¿no? que me ha destrozado y con la que me he dedicado la vida, ¿no? estos últimos años. Y si cada vez que comprara el consumidor en mi establecimiento le premiara con un porcentaje que, en lugar de darle para cashback, se lo depositase en un producto de ahorro, y así, en la medida que me compra a mí, va creciendo el producto de ahorro durante un año, 10 años, 20 años, toda la vida va creciendo eso sería posible. Y yo mismo me quedé un poco impactado de la idea. Digo, bueno, esto es muy bueno, pero esto estará funcionando ya en algún sitio. Y no estaba funcionando en ningún sitio. Después de hacerlas, tardé varios años, ¿no?, en saber, en cerciorarme de que esto no estaba utilizando. Estaba empezando el cashback, estaban empezando ciertas cosas, pero una pensión por consumo, que al final es como se podría definir este modelo, o sea, que tú con tus consumos consigas una pensión de jubilación, no estaba determinado, no estaba pensado, ¿no? Y es lo que, a partir de ese momento, ya, o sea, con esa ilusión de que esto no existía, pues es algo, ahí en el Corte Inglés llevaba 20 años, o sea, no fue difícil dejarlo, porque era una seguridad, o sea, era un puesto ahí en marketing perfecto, y para hacer un emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento basado en la fidelización, en el marketing, porque al final mi primera visión es que yo estaba ofreciendo, estábamos ya con el equipo, implementando un nuevo factor en la decisión de compra. Porque al igual que existe el precio, existe la marca, existe la calidad, al final el usuario va decidiendo qué factores de compra son los que influyen más en él. Puede ser el precio, o puede ser, pues eso, la marca, o puede ser otro. Nosotros introducimos otro, decimos, ¿y si te doy pensión? Y bueno, hicimos las primeras encuestas y efectivamente más del 40% de los encuestados ya empezaron a decir, sin conocer muy bien esto, simplemente como frase: ¿tú cambiarías de establecimiento si te dan un porcentaje para tu pensión cada vez que compras? Pues hombre, pues llegaría a cambiar de establecimiento, aunque preferiría que me lo diese el establecimiento donde ya compro, ¿no? Pero ya estás introduciendo un factor en el cual decides en el momento de compra, y eso es bastante potente, ¿no? Y así empieza un poco, o sea, ese emprendimiento, que ahora es un emprendimiento social, porque al final hay que determinar y configurar un producto financiero que sea seguro, que sea rentable, que no tenga, esté blindado, ¿no? O sea, no puede ser que esto, porque es a muy largo plazo, no puede ser que a los 30 años te encuentres que esto no ha sido verdad, ¿no? Que era un sueño. Claro. Esto tiene que ser, pues bueno, y ahí te das cuenta de que tienes que tener alianzas, como hemos tenido después, con entidades financieras potentes, solventes, que se responsabilicen de la custodia y todo esto. Pero de momento era un emprendimiento de un modelo de fidelización muy potente, ¿no? Que fideliza a través de incentivos en forma de pensión, ¿no? Y eso es un poco la introducción. Para entenderlo un poquito y para que sea un poco más claro para toda la gente que nos escucha, o sea, yo consumo y un porcentaje de ese consumo se va a una tarjeta o un fondo de ahorro, a algo que el establecimiento me está regresando en cash, como dices, el cashback, en dinero, en lana, ¿sí? ¿Es este modelo? Sí.
Sí, sí, efectivamente. En España, que lo estamos implementando hasta ahora, nosotros hemos tenido una aplicación durante 8 años en la cual el producto era un plan de ahorro, o sea, no era el producto perfecto, y por eso acabamos en el sandbox financiero del Ministerio de España, de Economía de España, ¿no? En el cual pues, se ha determinado cómo tenía que ser en los flujos de información y los flujos del dinero para que esto sea real, ¿no? Y sea serio, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho con Ibercaja Banco, que es un banco español, y está ahora en fase de pruebas. Y entonces será tan sencillo como si tú pagas con una tarjeta habitualmente y esa tarjeta no hace falta que sea de ese banco, puede ser de cualquier banco, la vinculas a Pensumo, que ese Pensumo es el producto, es la pensión por consumo. Si vinculas tu tarjeta a Pensumo, cada vez que compres, no tienes que hacer nada, no tienes que abrir ninguna aplicación. Esa misma tarjeta detecta que el TPV del comercio está dado de alta en el sistema y un 1%, un 2%, lo que tenga configurado de incentivo, pues te lo ingresa en el proceso de pago cuando el comercio cobra. Al mismo tiempo un 2% va al producto de ahorro que es una pensión por consumo, un plan de pensiones individuales por consumo del banco, ¿no? De Ibercaja. Entonces es así de sencillo. Tú compras con la tarjeta y la tarjeta ya te busca el camino para llevarte el porcentaje que haya comprometido el comercio. Y entonces tuvieron esa relación primero con las instituciones financieras y los bancos, pero también tienen que tener ese contacto con los comercios para que el comercio acepte el que parte de su compra tiene un porcentaje que va dirigido a esto. Claro, nosotros cuando nace y durante varios años este es el modelo, ¿no? O sea, son comercios que quieren dar un valor añadido a sus clientes y le ofrecen, además de sus descuentos o sus promociones, o en lugar de, o sea, pueden sustituir. Yo no te voy a dar un 10% porque al final eso no sabes si te estoy haciendo un 10 o un 5, me lo he inventado, ¿no? O sea, yo te cobro, o sea, te voy a dar un 2% de todo lo que gastes aquí, ¿no? Esa es la fórmula de fidelización, o sea, son comercios que se adhieren al sistema. Después, sí que te das cuenta de que esto, para que se mantenga y se gestione bien, tiene que tener una institución financiera, porque si no, pues puede ser un recorrido muy limitado, local, como puede ser que se utilice en un barrio. Nosotros el primer piloto lo hicimos en un pueblo de 5.000 habitantes y salió muy bien, ¿no? O sea, porque un tercio de todos los comercios, o sea, 1 de cada 3, se adhirieron al sistema y daban aportaciones a la pensión. Y un 12% de la población total, contando niños, o sea, de la población total, un 12% estaba usando el sistema durante un año. ¿Sí? ¿Y cuándo fue que comenzaron con Pensumo? O sea, ¿cuándo fue que empezó este proyecto piloto en esta comunidad de 5.000 personas? En 2014, porque era diciembre de 2013, enero de 2014, y fue durante todo 2014 cuando se implementó en una localidad que se llama Borja, en España. Sí. Son 5.100 habitantes, o sea, justamente sí. Y bueno, y salió muy bien. Ahora, esto es potente, pero lo que se está planteando ahora mismo, el modelo, al estar apoyado por la Comisión Europea en 2017, ya se da a conocer en los ámbitos financieros, del emprendimiento social, de la inclusión financiera, porque al final lo que estamos diciendo es que no necesitas tener un trabajo para cotizar por tu trabajo, ¿no? O sea, tener una cotización, si estás trabajando formalmente, pues bueno, que haya un empleador que cotice por ti a tu Afore, a lo que sea, ¿no? Eso era lo que iba a comentar para que lo aterrizáramos un poco y lo lleváramos hacia lo que es acá en México, es precisamente las Afores, o sea, que uno cotiza, pues digo, el empleador es el que está haciendo esa aportación para el empleado, que son los Afores, que son ya tuvimos un episodio incluso donde platicamos acerca de los fondos para el retiro y de las Afores, que aquí es distinto. Lo entiendo ahorita que es sumado a lo que ya también ustedes tienen este sistema del fondo para el retiro. Sí, en lugar de Afore en España se llama Seguridad Social y además existe un sistema universal, ¿no? de protección de la seguridad social, pero se basa en las aportaciones de
empleadores que realmente salen del trabajo, o sea, de los trabajadores y de los empleadores, ¿no? Esas aportaciones. Pero aquí lo que estamos diciendo, porque el trabajo es limitado, no todo el mundo trabaja, no todo el mundo trabaja formalmente, no trabajas toda la vida, hay épocas que no trabajas, ni cuando eres muy joven, ni cuando eres muy mayor, ni cuando estás enfermo. Con lo cual, esto no es tan inclusivo como puede ser el consumo, porque tú quieras o no vas a consumir todos los días. Era lo que te iba a comentar, o sea, digo, trabajo a lo mejor puede faltar, pero pues siempre vamos a requerir consumir, entonces es algo que se tenga el ingreso o no se tenga el ingreso, se tiene que consumir y sería sumado, este incentivo sumado a las promociones o ahorros que puedan suceder dentro de los comercios, pues estás también teniendo tú tu pensión por consumo, está padrísimo. Sí, no, es que además el factor consumo, o sea, es desde el día que naces, o sea, porque tú no lo sabes, pero tus padres están comprándote los pañales, la cuna, lo que sea, hasta el día que te mueres, que te tiene que pagar el entierro, o sea, tu persona está ocupando, o sea, está generando un flujo económico de consumo, de gasto, de unas transacciones económicas que si conseguimos la magia de que deriven para el producto de ahorro, pues al final de la fórmula universal de Keynes de ahorro es igual a renta menos consumo, que ahorro, claro, es lo que tienes, tu salario, por ejemplo, menos lo que consumes es lo que te queda de ahorro. Normalmente cero, si no ahorras nada, ¿no? ¿Qué pasa? Pero si le aplicas un factor fijo al consumo, que es pensumo, que siempre, aunque te gastes todo lo que ahorre, todo lo que consuma, o sea, aunque te gastes toda tu renta, siempre vas a ahorrar. O sea, tú tendrás a cero, dices, me he gastado todo el salario, ya, pero como has consumido en este sistema, tienes un 2% de todo tu consumo que lo tienes ahí en el futuro esperándote, ¿no? Eso es la magia, ¿no? De esto. No es magia, al final es economía, ¿no? Pero es la idea que yo cuando pensaba en esto, digo, esto lo han tenido que pensar por ahí alguien y no, es que no había, ¿no? Fueron otros modelos, o sea, este modelo se está implementando con otras fórmulas en países de América Latina, como en Perú, como en Chile, como en República Dominicana, como en Costa Rica. En México hay iniciativas de ahorro por consumo vinculadas a las Afore, pero en sectores muy limitados, en entradas de cine, por ejemplo, que te dan en un producto de ahorro. Creo que Walmart también tiene algún convenio para los 7-Eleven. O sea, hay algunas cadenas que están empezando a trabajar con esto, pero son un poco anecdóticos. Todavía no es algo de continuidad y generalizado, ¿no? Sin embargo, de hecho, ahorita que nos platicas, yo pensé en un par de marcas, de un par de establecimientos donde yo consumo, donde yo adquiero ciertas cosas, pero es una tarjeta de fidelidad, como lo hablabas al principio, o sea, vaya, no es cash, no es lana que yo tenga, sino es lana que tengo y que puedo hacer válida en el mismo establecimiento. Aquí la diferencia de pensumo es que es un ahorro que es para mí, yo lo implementaré en mi retiro o en lo que yo decida o establezca. ¿Así es? Sí, bueno, depende del producto final que se configure. En España se ha configurado que además hubo que hacer un cambio de la legislación. Hemos conseguido como emprendimiento social eso, no sé, yo nunca pensé que podríamos llegar a cambiar una ley, ¿no? Y hemos cambiado una ley para que haya un producto que sea correcto, o sea, que sea el adecuado para este tipo de método, ¿no? ¿Por qué? Porque son aportaciones mínimas, muchas veces de céntimos, y esto en un producto habitual se te irían las comisiones que te cobra la entidad financiera por moverte céntimos de la compra. Aquí no sucede, se ha configurado para que esas aportaciones sean limpias, ¿no? O sea, al final tendrá comisiones el producto financiero cuando lo rescates, pero mientras va creciendo sin las penalizaciones que podría tener otro tipo de producto no adecuado, ¿no? ¿Y la aportación la hace el comercio sumado, o sea, la aportación es directamente del comercio? ¿De dónde se desprende esta parte que...? En España se ha configurado de esta forma y está pensada para que sean los comercios a modo de sistema de fidelización quienes hagan las aportaciones. En México se ha hecho también alguna aseguradora
alguna AFP, ¿no? O sea, Afore, ha hecho lo que es redondeos, ¿no? O sea, tú configuras en la tarjeta un redondeo y entonces si algo que te cuesta 19,50, pues esos 50 céntimos te los completa 20, ¿no? Te los puede completar a la decena cuando falten menos de lo que sea, ¿no? O a la unidad siguiente, al siguiente dólar, ¿no? Se puede configurar de muchas maneras. Pero a mí el sistema que realmente creo que está llamado a cambiar un poco los sistemas de pensiones en todo el mundo es lo que están haciendo tanto en el estudio de Chile como en Perú, en el proyecto de ley, como en Costa Rica, que es una pensión por consumo pública, en la cual cualquier cosa que compres, siempre que sea un consumo formal, o sea, que esté declarado, o sea, que no sea... bueno, pues entonces eso... se asocia a tu documento de identidad y un punto del impuesto de ventas, del IVA, pues va a tu mochila de ahorro directamente. Okay. Y es un sistema público porque es por cualquier compra que... ¿Qué ventajas tiene para el Estado? Hombre, pues está aflorando economía informal, ¿no? Porque ahí todo el mundo va a decir, oye, yo quiero mi puntito de eso, házmelo bien, pásalo por el terminal de venta. O sea, entonces... Con eso consigues, por una parte, aflorar la economía sumergida, por otra parte, que todos los consumos prácticamente generen pensión, con lo cual ahorra todo el mundo, ¿no? Además, se puede, como ya metodología de redistribución de riqueza, se puede perfectamente, a raíz de criterios de renta, las rentas bajas, en vez de tener un punto, el Estado puede decir, le vamos a dar a estos señores que consumen menos porque también tienen menos renta, porque tal, 1,5 y poner más. Sin embargo, los que tienen rentas altas se quedarán siempre en ese 1, ¿no? O sea, puedes tener un mecanismo mucho más eficaz de redistribución de la renta que otros que tienen que pasar 50 vericuetos, este es muy claro, ¿no? Entonces, ese sistema de pensión por consumo público, de capitalización privada, porque al final es cada uno el que va guardando esa pensión por consumo, eso yo creo que está llamado a ser revolucionario en todo el mundo. En China han hecho pilotos. Sí, porque es que el factor consumo es mucho más potente que el factor trabajo. Y está, o sea, y cada día más. Entonces, no sé, es una fórmula que quizá hay muchas resistencias. Hay resistencias en Europa a hacerlo, porque ¿qué pasa? Que los países europeos tienes unos sistemas de pensiones que son envidiables, pero que son deficitarios y que tienen un déficit, o sea, que tienen mucho lastre, ¿no? Pero nadie quiere decir que existen otras cosas fuera del sistema público configurado con el modelo de aportaciones de trabajo. Sin embargo, en países que lo están construyendo y que no tienen ese lastre de los que tenemos en Europa, pues países de América Latina, es mucho más sencillo de decir, bueno, espera, no me importa que un punto de los 15, 17, 19, depende del país lo que tengan de IVA, un punto de esos se lo lleve el propio consumidor, porque seguramente voy a recuperar más porque va a consumir de una manera formal en muchas más ocasiones. Entonces, eso yo creo que ahí está un poco la revolución financiera a través del ahorro, ¿no? Porque no deja de ser una fórmula en la cual cada ciudadano empieza a tomar decisiones sobre los impuestos que paga y está diciendo, este punto lo quiero para mí. Y mañana la tecnología, si te permite hacer eso, te permite decir, y esos puntos que gastas en esto, a mí me gustaría que me preguntase si los gastas en eso o en qué. Eso es ese poder de decisión individual asusta un poco a los tributos y a los gobiernos y a los estados, ¿no? Sí, de hecho es un tema, estando acá en México, digo, que es lo que procuramos. Parte de la falta de cultura financiera es que como mexicanos, y creo que pues sí es una generalidad, no significa que todos, nuestro consumo luego de repente excede nuestro ingreso, que luego es cuando andamos que no tenemos ya nada de dinero porque en cuanto recibí ya tuve que pagar todas las tarjetas de crédito y sí, el consumo es algo inherente, es algo que tiene que suceder, pero luego no tenemos esa capacidad de administrarnos y decir no puedo gastármelo todo. Y aquí pues
gastándolo y de todos modos estás ahorrando y estás teniendo esa pensión. Una duda que me surgió ahorita que nos estás platicando todo, ¿qué beneficio hay para los comercios o la gente que se integra a esto? Por pensar en que pues obviamente todos tienen que ganar, como lo que hablabas de un tema de que la riqueza repartida y para todos, ¿qué beneficio tienen ellos? Sí, en el modelo que nosotros estamos implementando en España, primero, como es un modelo voluntario, o sea, tanto para los usuarios como para los comercios, primero hay una diferenciación. El comercio que se asocia a esto, si es una panadería y en un barrio hay 7 panaderías, pues esa está dando pensión por consumo y las otras 6 no. O puede ser que la mitad den y la otra mitad no. Entonces, es una diferenciación clara porque es un valor añadido que otorga a su cliente que los demás no otorgan, y lo puede decir siempre, puede exhibir en su escaparate, en su vitrina de entrada, de que aquí recibes pensión por tus compras, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, el tema de la decisión, o sea, del factor de compra, de la decisión, ¿no? Él tiene ese comercio, puede dar buenas marcas, puede dar buen servicio, puede dar buenos precios y además está dando pensión, ¿no? O sea, es un nuevo factor. Pero es que además lo que nosotros estamos aquí ya luchando, y es el segundo sandbox que podríamos tener pendientes, es el que los comercios fiscalmente se puedan deducir esas aportaciones que hacen, porque los empleadores, las empresas que están aportando a planes de pensiones de empleo, de trabajo, que se hacen también, que existen en España, en el Reino Unido, y bueno, y las Afore no dejan de ser un poco eso, esas aportaciones le deducen de su impuesto de beneficios. Entonces, esto es lo mismo. Al final estás haciendo un tendero, un comerciante está haciendo aportaciones a un plan de pensiones, a un producto de ahorro que no es el suyo, es de un tercero. Puede ser un empleado, en este caso no es un empleado, es un cliente, pero le está haciendo esas aportaciones, como no son para él, se las tendría que deducir de sus impuestos. Entonces ya no solamente es un modelo de beneficio por diferenciación, por introducción de un nuevo factor en la decisión de compra, sino también de beneficio fiscal, que es un poco, además tiene connotaciones de economía colaborativa. Esto es muy circular. Yo comerciante, te voy a dar a ti, ¿qué es lo máximo que te puedo dar? Mira, pues pensión, o sea, te voy a dar, cada vez que vienes te voy a dar un poquito tú ves metiéndolo en este producto que hemos configurado y yo te voy dando un 2%, un 3%, un 1% y estoy cuidando de ti y tú estás cuidando de mí en el momento que tú reincides, o sea, vienes, ¿no? Vuelves cada vez a comprar cada mes, cada día, cada semana. Entonces, es un poco, le convierte el comerciante al consumidor en un pequeño cooperativista, ¿no? En un pequeño socio con el que distribuye un beneficio, que es un pequeño beneficio de un 1%, pero y solo si compra. O sea, al final tiene que haber un esfuerzo también del usuario, que compra ahí y no en otro lugar, ¿no? Entonces, ese modelo se basa en fidelización, en confianza y un poco en circularidad, ¿no? Consumo colaborativo, también hemos tenido programas de ese estilo porque sí que se puede configurar una comunidad o una cooperativa de pensión por consumo. Sí, es el incentivar, o sea, vaya, es un incentivo el incentivar y el motivar a la compra también, obviamente, a los establecimientos que están aliados o que están sumados a este movimiento, ¿sí? Claro, sí, tienen un sello, ¿no? Un sello de, pues eso, de generosidad, ¿no? Al final, porque se trata de que distribuyen el beneficio con sus consumidores. Oye, pensando en todo esto que se ha logrado, bueno, nos platicas que todavía están en el tema de ver si puede ser deducible de impuestos para las empresas o los establecimientos. Eso todavía no se ha logrado, está en el proceso. Claro, está en el proceso. Lo que hemos logrado es que para el usuario, o sea, para el consumidor, para el ahorrador al final, esas aportaciones en España tengan la consideración de aportaciones que hace él mismo a su plan de pensiones, con lo cual sí que le están deduciendo a la renta ya por ley, o sea, por normativa en España, esa deducción del impuesto de la renta. Pero la otra tardará unos meses, pero al final llegará también porque se está haciendo con planes que son primos hermanos, que son los planes de pensiones de empleo, ¿no? Y ahora todo esto que ha sucedido en España, tú conociendo el contexto de México, ¿crees que sea duplicable? ¿O qué retos, qué áreas ves en nuestro país? Digo, y a lo mejor si te lo puedas llevar un poco más hacia allá estado, nosotros pensando en el norte del estado, ¿crees que sea aplicable? ¿Qué retos o qué pudiera suceder? ¿Tu visión de este proyecto?
Sí, sí que es un modelo universal. Y en México me consta que hay iniciativas y hay sentir de que se puede hacer y que se debe hacer. Y bueno, en noviembre de este pasado año hubo un congreso de superintendentes de pensiones en el cual estaba el de las Afores mexicanas y estuvimos hablando, y él tiene iniciativas para potenciar el ahorro y esta es una de las que considera. Sí, yo creo que aquí la clave está en que el modelo, más que ser apoyado por las Afore o la Seguridad Social o los organismos públicos y por las entidades financieras que lo ven claro, pues un producto financiero a largo plazo, win-win, tal. Pero aquí quien lo tiene que tener claro es el comerciante, es el comercio. Porque al final esto es claro, ¿no? El que diga, bien, considero que esto es una buena herramienta en mi estrategia de ventas, porque lo puedo incorporar, puedo publicitarlo, me diferencia. Quizá haya que estudiar los modelos de exclusividad, porque si me esfuerzo con esto, bueno, que no llegue otro dentro de un año y diga, ahora lo doy yo también. Entonces ya competimos entre nosotros con esto, ¿no? Quizá ese será un poco la clave de la cuestión, o competir por exclusividades o por aportaciones. O sea, que uno dé un 2, pero si yo voy a dar el 4, al final es como los descuentos, el que mejor o mayor aportación da es quien lo hace. O sea, está la clave en los comercios y está la clave después en los servicios de continuidad, en los servicios mensuales, en la energía, la luz, el combustible, todo esto, que son consumos muy altos, o sea, al final son importes altos, de un porcentaje muy alto de la renta que tiene cada persona. Si conseguimos que tenga aportaciones a la pensión por consumo, estamos haciendo una buena bolsa para el futuro, ¿no? Entonces esas empresas de servicios, de electricidad, energéticas y tal, suelen tener unos márgenes muy estrechos y son bastante feroces, ¿no? O sea, entre ellos. Y posiblemente yo hablando con muchas de ellas, o sea, no tienen demasiado problema en dar un porcentaje de un 1,5 para adquisición de un cliente el primer año, pero después cuando ya les dice, bueno, y ahora hay que fidelizarlo para siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso les cuesta más, o sea, el segundo año, el tercer año, ahí bajan un poco la intensidad, ¿no? Con lo cual pasa un poco como en otros modelos que podría pasar, que se quitan los clientes para tenerlos como nuevos clientes, pero cuando ya no eres nuevo cliente pierdes las ventajas, ¿no? Entonces, esa fidelización, esta fidelización a largo plazo, que es la pensión por consumo, yo lo que creo es que ayuda a hacer fidelizaciones muy largas, o sea, que podían aprovechar no para captar clientes, sino para mantenerlos, ¿no? O sea, es decir, tú, como estás conmigo ya, llevas 3 años, mira, te voy a dar y ahora a partir de ahora este porcentaje todos los años, me comprometo, mientras estés conmigo, ya te subiré los precios, pero bueno, tú vas a tener tu aportación de un 1% fijo siempre a tu plan de pensiones, ¿no? Eso es lo que quizás sea clave para que esto triunfe, ¿no? O sea, la implicación comercial. Y para que suceda acá en México. Sí, efectivamente. Es más fácil de ver una entente de sector, o sea, sectores que abarquen un poco el consumo de cualquier persona, ¿no? El consumo de energía, combustible, incluso vivienda, incluso seguros, porque al final esos servicios también pueden detraer porcentajes para la pensión por consumo, y después alimentación, el siguiente más importante usual, ocio, comunicaciones, eso es caro, o sea, al final estás pagando un dinero, una lana por conectarte y pues bueno, pues que te lo compensen de alguna forma para que sigas ahí conectado en esa empresa, ¿no? Entonces, sí, la parte comercial sin duda es importante, aunque quizá menos en los sistemas que están optando por que sea un sistema público, porque al final si es de los impuestos, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Al final no deja de ser dinero que están cotizando los comercios o los consumidores al pagar, pero bueno, es al final una redistribución directa de ese impuesto de ventas, ¿no? Que a lo mejor digo, es bajo mi percepción, creo que de repente lo que incentiva mucho también a los comercios acá en el país es esa parte del deducir impuestos, el que tengan un beneficio más allá de la fidelidad de los clientes. Es una percepción, o es un programa
revolucionario y transgresor, pensando en que creo que con base a la experiencia de los comercios, empresas que me ha tocado relacionarme o tratar, ven la promoción rápida, el porcentaje, el compras esto y te regalo esto, pero no, pues sí, no se ha pensado en, oye, voy a hacer que te motive el que sea yo completamente tu proveedor, haciendo que tu consumo también sea tu ahorro. Es algo que, la verdad, pues sí, o sea, va años adelante de lo que creo visualizan muchos de los comercios a nivel país, a nivel estado. ¿Tú crees que se logre? O sea, ¿crees que se pueda cambiar toda esta parte, el lograr la sostenibilidad de todos los países? Sí, porque tenemos un factor que antes no existía, que es la digitalización. O sea, ahora estamos totalmente digitalizados. Entonces, además, esto ya lo cuentan muchas fintech, que el tema de que quizá no todo el mundo tenga una cuenta bancaria, pero todo el mundo, en general, ¿no?, tiene un móvil, ¿no?, un aparato. Entonces, si tienes un móvil y ya puedes pagar con el móvil, pues puedes tener también asociar tu pensión por consumo, por ejemplo, o sea, es un ejemplo. Pero al final lo que estás haciendo es que todos tus movimientos, o sea, los tuyos y los que hacen con tu dinero, puedas pedir una trazabilidad también. O sea, decir, bueno, sí, esto, de acuerdo, o sea, si a mí me hacen la trazabilidad de mi salario y que dónde me lo gasto y para cobrarme los impuestos religiosamente, y bueno, yo quiero saber la trazabilidad de mi impuesto cuando va a la tesorería y después va al Ministerio de Obras Públicas, en qué obras se gasta, si esto va a salarios, si va a cemento, a materiales. Eso ya no es ningún reto, eso es muy fácil, eso es voluntad de querer hacer ese seguimiento, esa trazabilidad, que nos asustan mucho diciendo que quizá repercute en la privacidad, que de hecho puede repercutir y hay que cuidarlo, pero o sea, que se utilice primero para la trazabilidad de lo que son los organismos públicos, o sea, de los organismos que gastan el dinero, el presupuesto, todo ese tipo de cosas, que se gaste bien, o sea, que gasten todo lo que quieran, pero que lo gasten muy bien, que lo distribuyen bien, que lo den con justicia, con equidad, pues ese tipo de cosas es la que podemos pedir gracias a la digitalización, y sí que se puede pensar en sistemas sostenibles en los cuales se garantice los mínimos existenciales para la pensión, por ejemplo, pues gracias al ahorro anterior, porque se deriva antes de que salga un porcentaje, antes de que salga el dinero para el pago, se deriva ya para tu ahorro. Esto, hay un ejemplo que a mí se me ocurría, es si los ludópatas que gastan sus fortunas su poco dinero que tengan en las máquinas tragaperras, esas que existen, si estuviesen digitalizados, realmente, podían decir, porque además en España, por ejemplo, están detectados, ¿no? O sea, no pueden entrar, no les dejan entrar cuando ya tienen un historial, su familia se lo prohíbe, ellos mismos firman para para no gastarse más, porque intentan rehabilitarse. Si cada vez que metiesen una moneda en la hucha, realmente el 80% volviese a su familia, ¿no? O sea, se lo retirase, pues claro, es que se puede solucionar problemas muy reales y muy serios con un poco de imaginación. Claro, lo que pasa es que, bueno, tienes que luchar contra las casas de juego y ese tipo de cosas, pero que son fáciles de hacer, no son imposibles de hacer, ya son más fáciles que antes. Sí, es un poco contracorriente. De hecho, esta parte se me hace un súper buen punto para que lo platiques, y la gente que nos escucha, la importancia de la digitalización, pensando en que en México todavía estamos, pues digo, va apenas empezando todo el tema de legislación de fintech. De repente es complejo la formalización de las mismas, y la gente, la generalidad, tiene ese rechazo un poquito al pensar en que yo prefiero ir al banco, a la ventanilla, al que me atienda una persona. Pero lo que debe de suceder, digo, vaya, es la importancia de la gente que nos escucha, que vean desde un primer mundo lo que nos están diciendo. O sea, nos están platicando la importancia de la digitalización, lo revolucionario y hacia dónde vamos, que son las fintech, que es el saber que incluso hasta puedes lograr
regular el consumo de un ludópata, puedes incluso en tu mismo móvil, en tu mismo aparato celular, el tener el control. O sea, pensaba ahorita de que pues sí, en el ejemplo que pones del ludópata, hasta la misma aplicación te puede detener de que ya esto es lo que podías gastar hasta el día de hoy en tu consumo de apuesta o de juego. Aquí se termina. Son muchísimas las cosas que pueden suceder a través de la digitalización y sobre todo del sistema financiero digitalizado. Si nos pudieras decir cómo es que tú lo ves y el por qué es importante y es hacia dónde vamos en el tema de digitalizar también todos estos procesos financieros. Bueno, yo puedo contar un poco lo que conozco, mi parcial, ¿no? Lo que es muy parcial en México. O sea, ahí, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Finsus, que promueve Carlos Marmolejo, que fue vicepresidente de la SAFORE, que está dando créditos, pequeños créditos para cualquiera. O sea, a las personas que no le dan financiación en los bancos, pues él la consigue, ¿no? A través de un sistema utilizando pues pequeños inversores y pequeños ahorradores y pequeños, para créditos pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces, él se basa siempre, o sea, cuando estaba en el tema del ahorro, creía en el tema de la digitalización y en el tema de cómo se puede implementar todo esto a través del móvil y cree en ello y está en ello, y está haciendo realmente, no sé qué denominación tiene regulatoria, pero ya ha dado un par de pasos para ser una entidad financiera homologada para poder dar créditos de más importe y utilizar productos más complejos, ¿no? Entonces, hay un entorno de innovación muy importante ahí en México y FinTech que realmente, bueno, pues está a la vanguardia de todo lo que es pues crédito, lo que es ahorro, lo que es cripto, o sea, todo eso va para adelante. Cierto es, porque hay que hablar de todo también, que creemos que todo ya está en el móvil. Se habla de la desaparición del efectivo, ¿no? del cash, ¿no? Que al final todo el mundo va a trabajar ya con la tarjeta y con el crédito y con números, con información y no con papel moneda. Pero sin embargo, el otro día leí unas cifras de Alemania, que podría ser el país más digitalizado perfectamente, y aún utiliza muchísimo el efectivo, ¿no? O sea, lo utiliza y lo utilizaría más porque sus habitantes les gustaría no pasar tan rápido a desechar la parte efectiva, ¿no? Pero hablábamos de casi un 50%. O sea, siendo un país tan digitalizado como este, ¿no? Y al final sí que es cierto que el efectivo pues da una seguridad y una privacidad que a veces también es necesaria, porque si saben todo de si tú tienes un salario que lo cobras y todo lo gastas con la misma tarjeta, bueno, al final es muy fácil hacer un seguimiento de todo lo que haces en tu vida. Y el efectivo te da cierto anonimato, porque no lo sé por qué lo tiene que saber. Bueno, entonces hay que ver los dos puntos de vista, pero sí que es cierto que para modelos que son al final de búsqueda de algoritmos, de repartos, de aprovechamiento de los recursos económicos, el hecho de que exista la digitalización nos da una oportunidad de no equivocarnos por mucho. O sea, claro, aproximamos mucho, afinamos mucho el tiro, y eso es para aprovechar los presupuestos y saber lo que podemos gastar. Es que perfectamente le puedes ordenar a tu asesor financiero, a tu bot, ¿no? O sea que o dentro de unos años a tu asistente de inteligencia artificial personal, decir, oye, no puedo gastar hasta el día 15 nada, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sí que es cierto, sí. Me hubiera encantado, José Luis, nos acompaña muchas veces y es parte también de los titulares y de los expertos que están en Hablemos de Lana. Roberto Martínez tiene ese pensamiento y ahorita creo que se aterriza mucho. Es un pensamiento de primer mundo, es revolucionario. La gente que nos está escuchando, que encuentre y vea la importancia de digitalizar procesos y sobre todo esta parte tan importante que es la lana. Nos lo está platicando un experto y vuelvo a lo mismo desde allá, desde España. Por eso mismo es que sucede Hablemos de Lana, es el pensar, esto es lo que sucede desde nuestro país, y ahorita la ventaja de tener un invitado de un país donde ya lo han probado, va funcionando,
y que nos dice, digo, yo pensando a lo mejor en el trabajo que hace Roberto, que hace las áreas que él maneja, que es una visión muy bien enfocada, que vamos viéndolo y haciéndolo hacia el futuro. Para la gente que nos escucha, es lo que debe de suceder, es hacia donde vamos. Y pues José Luis nos lo está platicando. José Luis, nosotros cerramos Hablemos de Lana. Digo, primero me gustaría preguntarte, ¿Lana ya es lo mismo? ¿El contexto de Lana es lo mismo de Catch, dinero en España? No, pero bueno, se intuye. Yo sí que lo conocía. No se utiliza demasiado en España. Se habla más de si es castizo madrileño, parné, o de, bueno, sí, o de guita, o bueno, hay muchos. Vale, ok, sí, es que ahorita lo estaba pensando. Habla, no lana, tela, es cierto. Tela, vale. Eso cuesta mucha tela, sí. Muy bien. Pero, sí, lo pensaba porque ahorita utilizaste tú el concepto de lana hablando de Catch y dije, oye, pues a lo mejor y ni siquiera es pues es como algo muy coloquial aquí de que, oye, traes lana, que si traes el dinero, o sea, traes el Catch, traes el efectivo, y pues precisamente es el interés de hablar de lana, hablar de dinero, que es básicamente lo que hemos hecho durante este ratito contigo. Por lo general, bueno, más bien en todos, en esta nueva temporada, a nuestros invitados les platicamos y les pedimos nos digan. Nosotros consideramos a los expertos en finanzas, en economía, empresarios, emprendedores que son héroes de la economía tanto estatal, de nuestro país, y obviamente pues ahorita ya en un tema a nivel mundial. Si yo preguntara cuál es el superpoder de José Luis Ríos, el que ha hecho que esto funcione, que este programa de emprendimiento social funcione y sea tan efectivo, ¿cuál sería este superpoder? Bueno, la perseverancia. Ese es el superpoder, el insistir, el creer en tu objetivo y volver a levantarte cuando te caes. O sea, eso es lo que te hace triunfar, ¿no? O sea, después, a partir de eso, pues si te rodeas de las personas que te ayudan, que te quieren, que te apoyan, pues eso ya es lo que te hace triunfar, ¿no? Pero tienes que tener ese punto de vista, ¿no? Eso en el punto de mira, esa perspectiva y ese enfoque, ¿no? De tener el triunfo y elegir bien el objetivo, porque y cuál va a ser tu éxito, porque a veces piensas en que triunfaré cuando y llega el éxito, porque a veces los sueños se cumplen y dices, es que quizá ese no era el objetivo. El objetivo tenía que ser este otro, ¿no? O sea, alguna cosa menos que quizá tenía menos vistosidad, ¿no? Pero sí, es la perseverancia y elegir bien tu objetivo. José Luis, estamos muy, muy agradecidos. Inicialmente pues que nos hayan contactado, el tener el impacto ya del otro lado del mundo, lo enriquecedor y lo interesante que ha sido toda la plática que nos has dado, algo que nos va a dejar a todos pensando hacia dónde vamos, dónde estamos ahorita y qué es lo que debemos de hacer, pensando en algo que está funcionando también en España. ¿Algo más que nos quisieras compartir para la gente que nos escucha? Tus redes sociales también, página web, si es que la tienen. Sí, yo tengo un dicho que es que cuidando lo cercano se puede llegar muy lejos, ¿no? O sea, es un poco lo que nos ha pasado en nuestro proyecto y pasa en muchos proyectos. A veces piensas que tu proyecto es local, o sea, esto empezó, pues como hemos hablado al principio, en un pueblo de 5.000 habitantes y pensábamos que el sistema pues iba a llevar a implementar en algún sitio, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que está por todo el mundo, porque las ideas viajan a la velocidad de la luz, son libres y cada uno, en China se implementa de una manera, en Perú de otra, en Chile de otra, hemos llegado muy lejos pensando en lo cercano, ¿no? Entonces eso, no hay que salir de ese pensamiento, a veces no hace falta pensar a lo grande para llegar muy lejos. Muy bien. ¿Alguna página web, una red social que nos quisieras compartir para la gente acá de México y bueno, donde nos escuchan, puedan acercarse a lo que realizas? Sí, es platasumo.com. En Platasumo, pues perfectamente ahí
están un poco las líneas de trabajo. Tenemos otra línea de sostenibilidad, de reciclaje incentivado, que algún día podemos hablar, que pagamos por reciclar. Entonces, bueno, la gente recicla. Sí, pagamos céntimos y la gente no recicla por el céntimo, recicla por el reconocimiento. Bueno, eso es un modelo que es para tomar nota, ¿no? O sea, cómo movilizas a la comunidad por un motivo como es el reciclaje y la sostenibilidad. Sí. Lo más seguro es que acabes acompañándonos en futuros episodios porque hay tanto de lo que podemos platicar. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado en Hablemos de Lana. Les agradezco a toda la gente que nos escucha. Obviamente les pido, como todos los episodios, compartan este episodio, hagamos que la comunidad de gente interesada en saber sobre finanzas, en enriquecer toda esta cultura financiera, el profesionalizarnos en este tema, compártanlo en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales. Hay que hacer que crezca más, que la gente se profesionalice, sea experta en la materia. Ya estamos también en YouTube, obviamente todas las plataformas, las normales y habituales, que es Apple Podcast, Spotify, y tenemos nuestro canal en YouTube y aparece este episodio en vivo para que puedan conocer a José Luis. Y pues muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Que tengan muy buen día y nos vemos la siguiente para seguir hablando de dinero. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un